Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Escríbanme a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Escríbanme a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos. Gracias a todos por compartir mis videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Me han estado mandando mensajes y me dijeron, Angie, no subiste la semana pasada los horóscopos y no subiste video el martes. He andado súper ocupada, pero bueno, esta semana sí va a haber horóscopos y espero ya ponerme al corriente con muchos temas que tengo que compartir con ustedes y que quiero compartir con ustedes, pero he andado súper ocupada. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Gracias también a todos por las sugerencias y por las recomendaciones. Tengan paciencia con los mensajes, recibo muchísimos mensajes todos los días y no me da tiempo de contestar cada uno de ellos. Y me gusta, la verdad, leer cada uno, súper, así que con mucha atención para poderles contestar. Y bueno, hoy vamos a platicar de cómo viene la energía de este eclipse, que también he recibido muchísimos mensajes y todos están súper asustados y súper preocupados. Recuerden que tenemos ahorita energías muy fuertes. Tenemos una energía del mes de mayo, que es el mes 5. El mes 5 es un mes de caos, de destrucción, de mucho conflicto. Acuérdense que les estoy hablando como hacia la parte negativa o a la parte en desequilibrio. Si lo tenemos en equilibrio, pues eso lo vamos a tener ahora sí que en todo lo contrario. También tenemos la energía de Mercurio retrógrado, que ya les hice un video. Mercurio es el planeta de la comunicación. Entonces, si está retrógrado, ¿qué quiere decir? Que va a haber muchos conflictos, malos entendidos, como que a lo mejor las ideas no fluyen, las personas les dices una cosa, entienden otra, se molestan por todo lo toman personal. No es buen momento a lo mejor de firmar acuerdos, de contratar personas, a lo mejor como de planear tantas cosas. Si ya tienen algún plan para algo o planearon algo de tiempo atrás, nada más hay que checar como las letras chiquitas de lo que uno firma, como fijarse muy bien en todo eso. Si necesita, por ejemplo, en su negocio poner ahorita un letrero de que solicitan personal o quieren hacer publicidad, tienen que hacerlo ahora sí que con mucho cuidado para que puedan llegar a las personas correctas y el mensaje que ustedes den sea el mensaje correcto. Pero si no fuera así, que si no nada más tenemos esas cosas, si no fuera todo, tenemos también ahorita la energía del eclipse, que lo vamos a tener el domingo. Va a ser un eclipse de luna con una energía súper fuerte, porque aparte empezó Mercurio retrógrado con la energía del 10 de mayo, que es una energía súper emocional y súper sensible. Y si vamos a tener un eclipse de luna, pues la luna representa la parte femenina, la parte de las emociones, todo lo que tenga que ver también con agua. El agua representa los sueños, representa también la imaginación, representa la creatividad. Entonces, si nosotros tenemos como esas energías y esos sentimientos a flor de piel, puede ser que a lo mejor nada esté fluyendo. Y aparte vamos a tenerlo en domingo, que el domingo es la energía del sol. La energía del sol nos ayuda a todo lo relacionado a temas materiales. Temas de dinero, de proyecto, de éxito. Si queremos comprar una casa, vender una casa. Para todo eso, nos ayuda esa energía del domingo porque es una energía como muy fértil. Y tenemos también pues la energía de la luna llena. Cada luna llena tiene una energía especial, una vibración especial y un nombre también, que diferentes culturas, diferentes países o diferentes lugares le ponen algún nombre. En algún lugar le van a decir la luna de las flores, a lo mejor en otro lugar es como la luna del conejo. ¿Por qué? Porque es una luna también relacionada a la fertilidad. Y estamos en un mes que es el mes de la fertilidad, del amor, de la belleza. Ahora sí que no por azares del destino, es en el mes de mayo, el Día de las Madres. Entonces vamos a tener unas energías súper cruzadas. ¿Qué va a pasar? Que si ustedes, por ejemplo, tienen algún proyecto de crecimiento económico, de dinero, puede ser que a lo mejor se estanque por la parte emocional, por esa energía de la luna. Entonces no dejen que esa energía de la luna dañe sus proyectos, dañe sus relaciones, porque esta energía también de esta luna que tenemos, de esta luna llena, pues es una energía para que las relaciones perduren, es una energía para podernos casar, iniciar un romance, como todo lo que tenga que ver con amor, con casarnos, con unión.
más que unión de sociedades, porque luego la gente se confunde, no, es aquí todo lo relacionado al amor y a la fertilidad, para poder tener un bebé, comprometernos. Entonces, una energía muy positiva. Pero como va a haber un eclipse, entonces puede ser que a lo mejor personas que se iban a casar ya no se casen, que a lo mejor personas que se iban a cambiar a lo mejor en algún momento de ciudad, de país o algo, la parte emocional como que diga, híjole, nos íbamos a cambiar juntos, pero a lo mejor en ese momento cada quien va por su lado, o a lo mejor pensábamos en tener un bebé en este momento y a lo mejor ahorita ya no vamos a tener ese bebé, o personas a lo mejor que estaban embarazadas empiezan a tener ciertos conflictos y ese bebé no llega a término o ni siquiera se empieza a dar. O sea, entonces vamos a ver muchos problemas con toda la parte de la fertilidad, la parte emocional, la parte del amor y la parte sobre todo de todo lo que tiene que ver con comunicación. Pero comunicación lo vamos a tener hacia dos partes. Hacia la parte del dinero, porque lo tenemos el eclipse en domingo, y hacia la parte emocional, que es la energía de la luna. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con lo que le vayan a decir a su pareja, a sus compañeros de trabajo, a todo mundo en general, para no dañar ahora sí que a las demás personas, no decir cosas que a lo mejor queremos decir y de repente lastimamos, o a veces no pensamos bien lo que vamos a decir y nada más abrimos la boca y sin querer lastimamos a los demás y no nos damos cuenta. Y puede ser que también las personas hagan eso con nosotros. Puede ser también que estos días se caigan las redes sociales, que ya les había yo dicho, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la comunicación. Pero este eclipse no nada más va a traer como esos conflictos en la parte económica y en la parte emocional. También este eclipse va a marcar un momento muy importante en este año. ¿Por qué? Porque es el número 16. Va a caer en día 16. Y el día 16 es un número que es para romper apegos, destruir ataduras, como romper con todo lo negativo. Entonces, si nosotros no trabajamos con esos apegos y con esa energía negativa y no nos empoderamos, a partir de este eclipse en adelante van a ser muy complicadas las cosas. Y vamos a empezar a ver muchos desastres naturales. Vean todas las predicciones que he hecho y vean todo lo que ha estado pasando. Entonces pongan mucha atención. El que tengamos ahorita dos cosas, la parte de que va a caer el eclipse en domingo con la energía del sol, vamos a ver muchas tormentas solares, vamos a ver muchísimo calor, que ya se los había dicho desde agosto del año pasado, un calor impresionante, pero vamos a ver mucha sequía y vamos a ver falta de agua. Y ya después, antes de que termine el año, vamos a ver unas inundaciones terroríficas, como a partir de agosto en adelante, o finales de agosto, principios de septiembre. Y hay que tener cuidado porque vienen ahorita, como les decía, las tormentas solares y esas producen también muchos terremotos. Entonces hay que ver que toda esa energía se va a empezar a acomodar. ¿Cómo se va a empezar a acomodar con los desastres naturales? Vamos a empezar a ver, si va a haber mucho calor, toda la parte del fuego, que es la parte del sol, la parte del domingo, vamos a ver la parte de los volcanes. Entonces van a empezar los volcanes a estar súper activos, vamos a tener un calor, un calor espantoso, va a haber sequía y vamos a empezar a ver muchos conflictos también con los animales, que también ya se los había dicho. ¿Por qué? Porque los animales pues obviamente se nutren de las semillas, de la tierra, de todo lo que tiene que ver con la parte de la fertilidad, pero la parte emocional, la parte de la luna, que es lo que va a entrar o lo que se va a tapar, por así decirlo, o sea, me refiero como entrar como a nivel energético. Entonces, esos animales puede ser que se mueran y que mueran, o que haya muchos animales que mueran a la orilla del río, a la orilla de la playa, que veamos como toda esa energía. Y eso puede dañar mucho también la economía de las personas. Entonces, hay que sincronizarnos siempre con las energías que están en este momento o en el momento que estamos viviendo cada uno, para que sea algo positivo para nosotros. Entonces, hay que poner mucha atención porque esta energía va a ser súper fuerte y esta energía va a ser la que va a marcar ahora sí que el próximo semestre del año, aunque ahorita estemos en el número 5, porque les digo, el número 5 es un número de caos, de destrucción, como de que se vayan acomodando todas las cosas para poder entrar al número 6. Entonces, a vibrar alto, a limpiarse, a trabajar muchísimo con esa energía, empezar a fluir y tratar de hacer cada uno lo que le diga su corazón, pero sobre todo hacer cosas positivas para cada uno.
y hay que visualizar todo lo que nosotros deseamos. Todo lo podemos hacer y todo lo podemos alcanzar. Nada más es cosa de decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Y voy a aterrizar todo eso que tengo en la mente, lo voy a aterrizar, lo voy a poner ahora sí que en el piso, por así decirlo, para empezar a echarlo a andar y poder avanzar. Para que este mes y con esta energía tan fuerte que tengamos, podamos lograr las cosas que nosotros deseamos, nos conectemos con la energía del sol, la energía del domingo, aunque vaya a haber el eclipse, y nosotros podamos ser exitosos y que la parte emocional del eclipse de la luna no dañe nuestras emociones, nuestras relaciones, ni nuestros deseos o la confianza en nosotros mismos para poder lograr las cosas que quieren. No dejen que esta energía, que puede ser que de repente puedan sentirse muy cansados, apáticos, aburridos, frustrados, como que no tienen ganas de nada, como que su vida no tiene sentido, no dejen que esa energía los consuma, porque es parte de la energía que tenemos en este momento, aunque ahorita no esté el eclipse, empezamos ya a tener y a recibir ese tipo de energías. Entonces, a vibrar alto. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que les mando un beso con mucho, mucho cariño.